Hola, me da gusto saludarles. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Como pueden ver, tenemos un nuevo tema para este trimestre. Es una nueva serie. Hemos escogido este tema especialmente porque incluye un hermoso mensaje para todos nosotros como Iglesia del Señor en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Sí, estaremos hablando de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Estaremos hablando de hechos portentosos, de significados profundos. Estaremos hablando de eventos maravillosos que hablarán directamente a nuestro corazón. Así que le invito a que se queden estos minutos para pasar juntos un tiempo de estudio. Las historias más fascinantes del Antiguo Testamento nos esperan durante las próximas semanas. ¿Qué veremos en la primera sesión, el día de hoy? Estaremos hablando de que Dios sella con fuego el pacto de Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham tiene un cierre espectacular. Es un cierre de alto significado. Puedo equivocarme, pero creo que la mayoría conocemos esa historia que está ahí en Génesis capítulo 15, pero conocemos la primera mitad. La vamos a repasar, claro está. Pero el cierre, mi hermano, tiene un significado alto y muy importante para nosotros hoy. Entonces, le invito primero a que continúe. Segundo, a que abra su Biblia, busque su Biblia. Si quiere, puede ponerle pausa a este video, lea el capítulo 15 del libro de Génesis, léalo completo, no es muy largo. Léalo en una versión en la que a usted más le guste o léalo en varias versiones y luego ya continuamos y le pone el play o continuar a este video. Quiero recordarles que hacemos este material, este video lo grabamos en la primera iglesia de Nazareno en Monterrey para ayudar en los ministerios de escuela dominical y discipulado en el estudio en grupos pequeños de la Biblia. Estamos a punto de comenzar el regreso a clases presenciales, a reuniones presenciales en el templo y en los anexos del templo, y vamos a regresar con ese tema. Entonces vamos a estar en ese proceso gradual, irnos incorporando o reincorporando a nuestras sesiones habituales. Pero como todavía no es el tiempo indicado, iniciaremos con este nuevo tema que seguramente le va a usted a bendecir. Ese es nuestro deseo en los ministerios de escuela dominical y discipulado. Para iniciar, quiero compartirles un par de cosas. La primera, esta línea de tiempo. Estamos hablando de Génesis capítulo 15 y estamos hablando de Abraham. Aquí a la izquierda tenemos a Abraham. Y tenemos que entender, recordar, porque a veces nos olvida, aunque para algunos pueda parecer muy obvio, hablar de Abraham, hablar después de Abraham, aparece su hijo Isaac. Después de Isaac aparecen obviamente Jacob y junto con Jacob, sus hijos, las 12 tribus de Israel. Recuerden que cuando está José como faraón en Egipto, la familia entra a Egipto y ahí va la línea del tiempo avanzando y ya entra una familia a Egipto y está en Egipto por 400 años. 400 años en Egipto, que viene un tiempo de esclavitud, hay un clamor del pueblo a Dios y luego entonces aparece un libertador que es Moisés. Y ya vemos todo el ejemplo de Moisés, la Pascua, vemos la salida del pueblo, vemos cómo ese gran pueblo comienza a convertirse en una nación y vemos cómo después de esa salida aparece Josué, que es el tiempo de la conquista, y después de Josué los jueces, después de los jueces siguen los reyes y ahí podemos continuar con la línea del tiempo. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo menciono? Para que usted se ubique en dónde estamos. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un tiempo mucho, mucho anterior a David, muy anterior a Moisés, muy anterior a Isaías, muy anterior a los profetas. Estamos hablando alrededor de hace 4,000 años. ¿Ok? No hay, si no está Moisés, no está la ley, no hay un tabernáculo, no hay un templo. Estamos hablando, todavía no hay una nación. Apenas es en los albores y es
Abraham, el padre de esta gran nación. Y estamos entonces hablando de un tiempo muy, muy temprano. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente al aproximarnos al estudio de este capítulo 15 de Génesis. Y la segunda cosa que quisiera comentar es una de estas costumbres que había en ese tiempo en la antigüedad. Y es importante conocerla porque es clave para el entendimiento del capítulo, del mensaje de lo que sucede en el capítulo. Podemos decir que en la antigüedad los pactos no se firmaban. Hoy en día hacemos un contrato y firmamos cada una de las hojas, firmamos después la última, inclusive hay algún testigo y se firman todas las hojas con una pluma, en presencia a veces de alguna autoridad o de alguien representando que da fe. Pero eso es ahora. ¿Cómo era anteriormente? Bueno, en la antigüedad, las alianzas, los acuerdos se formalizaban sacrificando un animal. Lo rasgaban, lo partían por la mitad y al abrirlo en dos, los ponían en el suelo, uno frente al otro. Luego, ambas partes, los que estaban firmando el pacto, los que estaban en ese acuerdo, pasaban caminando entre las dos mitades. De esa manera, ellos estaban diciendo que se comprometían y que si alguno intentaba o se atrevía a salirse de ese acuerdo, podía correr la misma suerte que los animales que están ahí. Era un pacto, era un acuerdo y podemos ver ahí esos elementos. Esa era la costumbre en tiempo antiguo. Ahora, con esta información, que es muy, muy previa, quisiera que fuéramos al capítulo 15 de Génesis. Espero que usted ya lo haya leído. Si no, póngale pausa, léalo usted primero completo y luego ya nos vamos juntos tomando algunos aspectos relevantes. Le espero. Bien, si ya inició y ya leyó estos versículos, quiero hablarles sobre este importantísimo evento. Quiero decirle inclusive, hermano, que si usted no es capaz de comprender o de analizar o de recibir el mensaje de este capítulo 15 de Génesis, necesitamos profundizar e insistir y avanzar e ir más. Al final siempre les recuerdo que puede volver a ver el video. Yo quiero invitarle porque este capítulo es muy, muy importante para la mejor comprensión de la voluntad de Dios, lo que Dios hace por nosotros. Y no sé, pienso que si quizá usted tiene 1 año en la iglesia, 2 años, 3 años en la iglesia, bueno, probablemente será la primera vez que lo escuche de esta manera. Pero si tiene más de 3 años y no conoce bien a bien este pasaje, hermano, creo que tenemos ahí un grave pendiente. Este pasaje todos nosotros tenemos que entenderlo muy, muy bien, porque hay una gran riqueza en él. Dice en el capítulo 15 de Génesis, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué inicio de capítulo? Si leemos hacia atrás, nos enteraremos de cuáles son estas cosas. Pero al leer el puro versículo primero, nos damos cuenta de una situación. Abraham está intranquilo. Abraham está en un momento crítico en su vida. Y si leemos lo anterior, entenderíamos cuáles son las preocupaciones de Abraham y rápido saldría a nuestra mente que Abraham está preocupado por la venganza que podían tomar los reyes a quienes él había derrotado. Sí, esa es nuestra primera idea. Pero si ya leyó el capítulo completo de Génesis 15, usted se dará cuenta que dentro de Abraham había algo más, una preocupación adicional y probablemente mayor. Claro que Abraham estaba preocupado
porque había derrotado a los reyes y porque estos reyes probablemente iban a tomar alguna revancha. Claro que Dios lo conoce, pero Dios sabe que en el corazón de Abraham su intranquilidad iba más allá que esa preocupación tan normal, tan entendible. Dentro de Abraham hay algo más que le mortifica. Y Dios se está refiriendo a esa mayor preocupación de Abraham. Y Dios le está diciendo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Hermosa palabra para Abraham y para nosotros. Tu galardón será sobremanera grande. A veces me gusta leer este versículo en varias versiones, donde en algunas hacen una relación o dan un entendimiento donde el escudo y el galardón, ambos provienen de Dios. Y podemos inclusive decir, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Es decir, en ambos sentidos, Dios, la presencia de Dios, hace la diferencia. Y el ser humano, puede Abraham vivir tranquilo, estar en paz. Abraham entonces responde, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí ya aparece como dentro de Abraham su preocupación mayor. Sí, probablemente los reyes que podían vengarse y venir a atacarlo le preocupaban, pero había algo más. Y cuando Dios le dice que hay un galardón grande para Abraham, Abraham como que estaba diciendo, ¿me vas a dar más, Señor? ¿Vas a bendecirme más? ¿Vas a darme más aún? ¿Con qué sentido, Señor? Y ahí viene el dolor de Abraham. Ahí el corazón de Abraham comienza a abrirse, a deshojarse. ¿Con qué sentido me lo darás si no tengo un hijo que me herede? Y ahí el dolor de Abraham está puntualizado. Su esperanza, su deseo de trascendencia, su esperanza está cada día viniendo a menos. Hay un profundo dolor cuando la esperanza comienza a desvanecerse. Cuando la esperanza comienza a irse como agua entre nuestros dedos, hay un dolor interno. No es un dolor físico, es un dolor interno muy, muy dentro de Abraham. Y miren que en la confianza de Abraham, que está agradecido, abre su corazón. Es un hermoso ejemplo para nosotros. Cómo el Señor promete bendición, pero cómo nosotros podemos ir delante de Él y abrir nuestro corazón para que el Señor conozca y atienda nuestra petición más íntima y más profunda. Entonces, Dios habla a Abraham y dice, no, Abraham, no te equivoques, no te heredará hablando de sus mayordomos, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué hermosa manera de que Dios le especifica. No. Será un hijo tuyo. Ese es el que te va a heredar. Y luego mire esta escena que es muy conocida y es muy profunda y muy hermosa. Dice, y lo llevó fuera. Dios tomó a Abraham y lo llevó fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de su tienda. Fuera del lugar donde vivía. Estamos hablando de la antigüedad y donde Abraham habitaba en tiendas. Abraham había sido llamado de la tierra de Ur de los Caldeos y ya estaba muy lejos de su patria. Él sabía que iba a llegar a un lugar que Dios le había preparado. Habitaba en tiendas y cuando estaba hablando con Dios, Dios le dice, sal de esa tienda y mira lo que hay aquí. Y cuando lo saca, le dice, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Nos está diciendo cómo esa visión de noche, cómo la quietud, imagine usted en el campo abierto, imagínese usted en esa soledad donde el cielo es azul y Dios comienza a mostrarle a Abraham las estrellas. Y en ese cielo plagado de estrellas, Dios le dice, mira las estrellas, cuéntalas.
Mira si puedes contarlas. Y entonces le reafirma, así será tu descendencia. ¿Cuántas veces, mi hermano, tenemos nosotros que salirnos de donde estamos para entender la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces tenemos que nosotros quitarnos el tope donde ya nos acostumbramos a vivir y salir y darnos cuenta que la capacidad, que el poder de Dios es infinitamente mayor a cualquier cosa que usted y yo podamos imaginar? Y cuando le muestra la inmensidad, entonces Abraham se queda pasmado. Dice, así será tu descendencia. ¿Qué manera de mostrarle, de iluminar a Abraham diciéndole que nuestro Dios no tiene límites? Nosotros nos ponemos los límites. Y luego viene esta declaración que dice la Escritura. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. No solo Abraham creía en Dios. Todos podemos decir que creemos en Dios. Cualquier persona que está en la calle, vamos y seguramente podrá decirnos, sí, yo creo en Dios. Pero Abraham es muchísimo más que eso. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Esa fe de Abraham, que es ejemplar, no solo hizo lo que era obvio, sino que habló Dios con Abraham y Abraham le creyó a Dios. Ese es otro nivel. Aquí, bien lo que estamos hablando, aquí todavía no existe la ley de Moisés. Moisés todavía aparece, faltan siglos todavía para que llegue a la ley. Pero Dios está dando una pauta eterna. Le fue contada por justicia. Esa fe le juega favorable a Abraham porque Dios la pesa, Dios la toma y Dios declara a Abraham un hombre justo. Dios declara a Abraham como un amigo de él. Dios declara a Abraham y lo pone en una situación especial. Qué hermoso lo que estamos escuchando de Dios. Qué hermoso que nuestra vida pudiera ser declarada de esta misma manera. Por eso es importantísimo este pasaje. Esta declaración, estas cuantas palabras, le fue contado por justicia. Porque podemos escuchar claramente a Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe que vence al mundo. Esa fe que es anterior a la ley. Esa fe que Dios considera y por esa fe Abraham es declarado por Dios mismo, declarado justo. Mire cómo se proyecta desde la antigüedad, se proyecta la gran declaración. El justo por su fe vivirá. ¿Puede usted entender eso y mirar la relación tan hermosa? Después de esto, el relato continúa. Y ahí Abraham, en esa comunión, porque ya Dios lo ha dado su corazón y ya ha mirado su fe, y ya Dios tiene una relación personal con él. Y entonces Abraham, en esa intimidad, le dice, Señor, dime más sobre mi herencia. Muéstrame más. ¿Cómo conoceré qué he de heredar? ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué pasará? Revélame más. A mí me recuerda mucho este pasaje como el tiempo de Moisés, ¿no? Muchos siglos después, por lo menos 6 siglos después, cuando Moisés está con Dios y Moisés le pide a Dios, revélame más. Aquí Abraham en esa intimidad le dice, ¿cómo conoceré que he de heredar? Dime más, cuéntame más, muéstrame más. Es una actitud, mi hermano, si usted quiere, muy humana,
pero muy propia cuando hay una intimidad con Dios y deseamos que Él nos muestre su voluntad. Y Dios en la escritura nos dice que comienza a explicarle. Pero mire cómo Dios le contesta de inmediato. Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él, o sea, Abraham, todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y aquí es donde estamos entrando a la parte más emocionante también para mí, que a veces un poco olvidada. Pero mire, Dios solamente le está pidiendo los animales a Abraham. Note esto en el pasaje. Dios le está diciendo una becerra, una cabra y un carnero. 3 cosas. El número 3 en la Biblia tiene mucha relación con la Trinidad. El número 3 en la Biblia tiene mucho que ver con la totalidad. Cuando se nos habla de un Dios 3 veces santo, se nos está diciendo un Dios totalmente santo. Porque el número 3 tiene que ver con totalidad, porque es Dios que lo llena todo. Y mire cómo se repite. Es una becerra, es una cabra y es un carnero. Y la becerra es de 3 años, y la cabra de 3 años, y el carnero de 3 años. ¿Se da cuenta? El número 3 insistiendo, 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 y está proyectando clarísimo a la esencia de Dios, ¿no? Y luego dice una tórtola y un palomino, 2 aves. Pero dice la escritura, Dios no le dijo nada, pero Abraham lo tomó y lo partió por la mitad. ¿Por qué? Porque Abraham sabía lo que venía, sabía lo que seguía. Era el momento de protocolizar, de firmar, que ya decimos que no firmaban, de sellar, que ya decimos que no había una rúbrica, una firma. Era el momento en que se iba a confirmar el pacto. Y entonces Abraham los toma y los parte por la mitad y los pone uno enfrente del otro, dejando un espacio en medio. ¿Se da cuenta? Abraham ya sabía lo que venía. Y Abraham corre y emocionado lo hace porque el Señor mismo va a venir y vamos a acordar. Y Él me está confirmando el pacto. Y entonces, cuando Dios le da la instrucción, Él no tiene que esperar más. Rápido sabía lo que tenía que hacer y rápido prepara todo para ese momento especial donde Dios le estaba formalizando, sellando y podríamos decir rompiendo, porque era quizá la mejor palabra de decirlo, rompiendo para que el pacto se confirmara. Y dice que no partió las aves. Y eso es un significado muy, muy profundo. Solamente los animales, los otros 3 animales. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, cuando Abraham puso todo ahí, dice la escritura, que él iba y estaba ahí aguardando. Estuvo ahí todo el día, mi hermano. Y dice que la Biblia que bajaban animales, aves de rapiña, que querían venir sobre eso. Las aves de rapiña inmediatamente bajaron. Estaban ahí los animales abiertos, expuestos, partidos a la mitad, y los sopilotes, las aves de rapiña dando vueltas allá arriba. Y Dios aún no bajaba. Mire qué escenario, ¿eh? O sea, la promesa de Dios está ahí. Pero lo primero que aparece son los sopilotes, los que quieren robar. Esos sopilotes que comen esa carne y que son capaces de alimentarse de esos aves que están ahí también. Y Abraham se esforzaba y los espantaba y se movía y los espantaba hasta que se cansó y acabó con sus fuerzas y vino la oscuridad. Y es tremendo. Y cuando yo quería imaginarme, me cuesta imaginarme cómo es que todo se puso tan oscuro. Y el miedo de Abraham y la sensación de Abraham de que estaba todo listo y que Dios aún no venía a confirmarle. Pero justamente ahí viene este pasaje. Sucedió que puesto el sol, ya Abraham cansado, ya oscurecido, se veía, dice, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Oh, mi hermano, emocionante esa escena.
De nuevo, usted puede mirar ahí el fuego y puede mirar el humo. Y cuando nos proyectamos hacia más adelante y vemos la columna de humo y vemos el fuego, ahí en la presencia, ahí en el lugar santísimo, ahí sobre el tabernáculo, ahí podemos entender cómo esta misma imagen de Abraham se traslada y podemos entender la presencia de Dios. Esa antorcha y ese humo era Dios pasando por entre los animales divididos. ¿Y qué decíamos al principio? ¿Se acuerda? Los que se estaban acordando, los que se estaban comprometiendo, pasaban por el medio de los animales y así era la forma en que se protocolizaba, se firmaba, que ya decimos no se firmaba, se confirmaba, se sellaba un pacto. Y es interesante porque el que se atraviesa, mi hermano, y eso es profundísimo, pero el que está paseándose entre los animales muertos, justo en el espacio que se dejaba para que pasaran allí los que se estaban comprometiendo, nada más es Dios, no es Abraham. Abraham veía y estaba asombrado como en la oscuridad veía humo, una hornilla de humo humeando y veía el mismo fuego y estaban ahí y se movían y Abraham estaba a un lado. El que se estaba comprometiendo, y escuche esto, el que se estaba comprometiendo totalmente es Dios mismo. El que podía cumplir ese pacto solamente era Dios. Y Dios es el que le estaba diciendo a Abraham lo que estaba asegurándole. Qué hermosa respuesta la que Dios le da a Abraham. Mi hermano, fue así que en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Vaya día que vivió Abraham. Vaya momento tan especial. Cuando su más profunda y más íntima duda y temor, insatisfacción, su esperanza viniendo a menos, Dios le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, de en sobremanera grande. Cuando Abraham le cree, Dios toma esa fe. Y cuando Abraham abre su corazón, Dios se muestra. Y le dice que habrá inclusive dolor en la descendencia de Abraham. Y usted ha leído esos versículos. Y hay ahí un detalle, a veces difícil, habla inclusive del tiempo de esclavitud. Bueno, pero Abraham escucha lo que Dios tenía y es que se lo está revelando. Y llega el momento entonces de la firma de ese pacto, del sello de ese pacto. Y entonces Dios se pasea y confirma su palabra a su amigo Abraham. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en tiempos de confusión y de temor, Dios es nuestro escudo. No hay razón para dudar. El futuro traerá adversidades. Es válido, es sabido. Dios no las esconde, Dios se las revela a Abraham. Usted puede leerlo. Pero las promesas de Dios son mayores, incomparables. No hay referencia, no hay manera de ponerlas una frente al otro. Tenemos un Dios fiel que siempre cumple lo que ha prometido. Dios mismo confirmó con fuego, con humo, el pacto con Abraham. Y entonces queda esta sentencia para usted y para mí. La diferencia para nuestra vida es el justo por su fe vivirá. No fe, una fe de habladas, es una fe que le cree a Dios y que obedece a Dios, que se somete a Dios, que Dios la mira y Dios la acepta. Mi hermano, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender de este ejemplo de Abraham. ¿Cómo está nuestra fe en este tiempo tan difícil? Espero que el Señor cuando nos mire vea en nosotros una fe firme, una fe como la de Abraham, una fe sencilla, donde Abraham se somete. Y muchas cosas no las entendía, pero Abraham mira a ese Dios que es capaz de comprometerse y de atravesar su nombre en un acuerdo para siempre.
Gracias, mi hermano, por continuar hasta aquí. Le dejo este video. Mire los pasajes, léalos una vez más, léalos en varias versiones, vea de nuevo este video y mi deseo es que su fe se fortalezca, que sea usted impulsado por esos pasajes a confiar más en nuestro Dios. Necesitamos confiar más en Dios. Hermano, también le ruego que comparta este video, comparta esta liga, invite a los demás a estudiar la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto.